mi vida entera y sé que estoy en... Bueno, y continuamos con el programa. Ahora vamos a conversar de un tema que creo que todos los padres en algún momento de nuestra vida experimentamos. Ese desapego con los más pequeños de la casa, que ya van o a un maternal o ya van a una institución, a una guardería, y dejarlos y toda esa ansiedad. Yo creo que a veces es más los papás que los niños, pero en fin, para eso tenemos a una experta, la licenciada Michelle Cronenberg. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Maureen. Sí, justamente en estos primeros días de clases, los padres empiezan a experimentar mucha ansiedad justamente porque no saben cómo manejar esos comportamientos que tienen sus hijos y sus hijas los primeros días de clases. Conocido como ansiedad de separación, así es como se llama la ansiedad que experimentan los niños y las niñas de etapa preescolar cuando empiezan los primeros días de clases, lo cual es muy normal. Entonces vamos a ver que lloran, se ponen angustiados, e inclusive no pueden dormir, algunos pueden tener problemas estomacales, manifestaciones de algún tipo de dolor, y todo viene a raíz de esa angustia que se experimenta y esa ansiedad por ese primer desapego que se da entre los padres y los hijos. Pero hay cierto tiempo para luego pensar en que ya estamos tal vez experimentando algún tipo de problema y debemos buscar la ayuda de un especialista. Más o menos podemos considerar común y como parte del desarrollo que el primer mes de clases los niños y las niñas experimenten esta angustia. Ahora, ¿cómo pueden colaborar los padres? La idea es que ojalá el padre o la madre que está más apegado a su hijo evite ir esos primeros días de clases, porque justamente ese niño va a experimentar mucha angustia al desapegarse de esa mamá o de ese papá, y más si el proceso se da de una manera traumática. ¿Y qué llamo yo traumática? Que mamá esté llorando o papá también, mucha angustia, tal vez la abuelita, y fueron todos y en el camino todo el mundo hablando, y ese niño, esa niña en esa edad tan pequeñita va a percibir justamente lo que sus padres están experimentando. Que lo van a dejar en un lugar muy feo, porque si ven al papá llorando o a la mamá sufriendo o al encargado, ¿verdad? Y va a decir, pero este llora, mejor, esto como que donde me están dejando no es bueno. No es bueno, es peligroso, e inclusive pueden experimentar otro tipo de ideas porque justamente están relacionando lo que papá y mamá están diciendo o mostrando con sus emociones y con la situación. Y ya de por sí, como es conocido, justamente es el primer duelo, es el primer gran duelo que experimentamos en nuestra vida. Esa primera vez que dejamos a papá y a mamá la seguridad del hogar, donde tenemos tal vez 3 añitos o 2 añitos, algunos mucho menos, y ya vamos a un lugar en donde hay otros niños, en donde hay una profesora o un profesor quien se encarga, ya no está tan atento a esa persona justamente a las necesidades de ese niño, sino que ya hay que compartirla con otros. Entonces, si el niño o la niña lo experimenta como algo temeroso o con miedo, pues va a ser más difícil el proceso. Entonces, una de las recomendaciones es trate de ir lo más rápido posible y deje a su hijo o a su hija. Evitar ese desprendimiento de brazos que justamente muchas veces se hace, lo cargamos, lo llevamos cargado y se lo entregamos a la docente. Entonces, en ese momento en que el niño se va desprendiendo, se da esas manitas y entonces la mamá o el papá se las agarra, y entonces van justamente a provocar más ansiedad y más angustia en ese niño. Tratar de llevar de la mano, ojalá que ellos vayan entretenidos jalando su bulto o su loncherita, y que el proceso sea muy natural, muy calmado, muy tranquilo. Evitar llegar muy temprano, porque también se genera mucha angustia al llegar muy temprano o llegar tarde, porque por otro lado también ya la clase empezó y entonces es muy impactante para ese pequeñito o esa pequeñita entrar al aula sin que haya una preparación previa. La recomendación que yo siempre le hago a los padres cuando están en esta etapa es: traten de llegar no más de 5 o 10 minutos antes. Tratar de ir en el camino, tal vez contando un cuento, una canción, tratar de hacer una rutina previa también es muy importante para que ese niño o esa niña perciba ese momento como algo muy agradable. Y si ya el padre o la madre experimenta mucha angustia, entonces delegar y permitir que otra persona, que tal vez se le haga más fácil ese proceso,
lo lleve esos primeros días. Ahora, si ya después del primer mes esto se sigue experimentando y vemos que hay mucha angustia, mucho llanto, inclusive dolores de estómago o alguna otra manifestación como mamita, yo no quiero ir al kinder o papito, no me gusta, creo que es importante abordarlo de una manera diferente y buscar la ayuda de un especialista, porque se puede convertir ya en un trastorno de ansiedad y eso es lo que queremos evitar. Es un proceso natural, ¿por qué? Porque es parte de un duelo, un desprendimiento, un desapego, pero que tiene que ser atendido si es muy prolongado. Después del primer mes, si seguimos viendo estas conductas, acudamos a un especialista para que se haga una observación en la institución para ver qué está pasando, qué es lo que se está dando y también darle recomendaciones específicas a los padres para que puedan manejar estas conductas, porque muchas veces, como se los mencionaba ahora, vienen provocadas por nuestra propia angustia. Ellos nos perciben. Entonces, si desde la noche anterior ya se genera mucha angustia, o es muy común oír a la mamá, ay, ya se me está haciendo grande, yo no quiero, qué terrible. Es normal también sentirlo, pero no lo manifestemos enfrente de ellos, porque si no, como decía usted ahora al principio, justamente el niño o la niña lo va a percibir como algo desagradable o inclusive algo peligroso. Entonces, vamos a tratar de tomarlo con mucha calma, tratar de hacer una rutina muy específica antes de ir a la clase en la mañana, muy corta, cada cosa muy puntual, salir del baño, desayunar, tratar de que las cosas se vayan dando con una secuencia, ojalá todos los días lo mismo, y tratar de ir en la mañana en el carro o en el medio de transporte que utilicemos, ya sea caminando o en algún medio público, tratar de ir hablando sobre algún tema que al niño o a la niña le interese, un cuento, una canción, para que entonces el momento sea muy agradable. Y si vemos que no ha mejorado después del primer mes y 2 semanas, busquemos la ayuda de un especialista porque esto se debe atender, porque es algo pasajero. El problema es cuando no lo atendemos y luego sí se genera ya otro tipo de situación muchísimo más delicada cuando se podría atender al principio. Claro, así que hacer de esto un momento muy bonito y muy especial para el niño. Exactamente. ¿Verdad? Muchísimas gracias, Michelle. Con mucho gusto, Mauri. Y ustedes recuerden que hay una página web de la licenciada donde usted puede hacerle consultas, sugerencias de temas también y disfrutar de esta y muchas otras conversaciones, entrevistas y artículos que la licenciada comparte con usted. O bien pueden llamar a la Clínica Kronever 2283-0278, es el número de teléfono de la Clínica Kronever. Muchísimas gracias, Michelle, de nuevo. Y usted no se vaya, no, hay mucho más de Mujeres del Domingo.